¿Cómo están, alumnos de nivel alfa? Tengan ustedes muy buenos días. Es un gusto para mí poder saludarlos nuevamente y seguir avanzando en nuestro aprendizaje diario, ¿no? A pesar de que este año, miren, prácticamente casi un año que estamos eh, sufriendo las consecuencias de esta pandemia, pero ahí estamos, chicos, ¿no? Un aplauso para cada uno de ustedes, ya que en realidad, pues, eh, no debe ser fácil para un niño estar tanto tiempo encerrado, sin ver a sus amigos, sin tener contacto social. Pero ¿saben qué, chicos? Lo están haciendo bien. Así que sigamos adelante, sigan adelante y vamos a empezar entonces con nuestro tema número 19 en lo que va del año, oraciones incompletas. Y además es también nuestro primer tema del cuarto bimestre. Bien, entonces vamos a empezar. Las oraciones incompletas, chicos, es un tipo de ejercicio en el cual vamos a medir la habilidad, ¿no? Para organizar ideas dentro de un contexto lingüístico. Por eso es que el análisis y la deducción son fundamentales en el proceso de sistematización. ¿Qué cosa es el análisis? El análisis consiste en pensar en, en cada alternativa que me dan, ¿no? ¿Qué iría primero? ¿Qué enunciado o qué palabra estaría de acuerdo con lo que me dan, ¿no? Buscar la coherencia. Y la deducción es poner en práctica el desarrollo de nuestra inteligencia. Por esa razón se dice que una oración incompleta es un sistema gramatical en el cual se ha suprimido uno o más términos, ¿no? Como habíamos dicho hace un momento, con la intención de medir la habilidad que vas a tener para organizar ideas dentro de un contexto. Ahora, esta organización de ideas se va a hacer poco a poco, ¿no? Ahorita estamos empezando con lo que es algo básico, ya que ustedes están en primaria, y poco a poco, a nivel que vayan avanzando en la secundaria, se les va a ir aumentando el nivel de dificultad. Ahora, ¿cuáles son las clases de oraciones incompletas que se te pueden dar? Vamos a ver en primer lugar aquellas oraciones comunes, ¿no? Son pues expresiones comunes y corrientes utilizadas y escuchadas en los diferentes contextos lingüísticos. No son frases que de repente son parte de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, acá se incluyen refranes, sentencias, dichos populares, pensamientos célebres de personajes, ya sea de historia, de ciencias, de lenguaje, y que nosotros lo tomamos como parte, lo hemos hecho como parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos con respecto a esto. A ver, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es un dicho, es un refrán muy utilizado en las promociones, por ejemplo, ¿no? Dice, vamos a empezar a analizar. Dice, quien no para, no sirve, para. Como ves, se han suprimido varias palabras. En la primera expresión tenemos canta, ella. Triunfa, uno, nada. Vive, servir, vivir. Estudia, el examen, estudiar. Piensa, pensar, pensar. Si fuera la primera, dijera, quien no canta para ella, no sirve para ella. Como que no tiene coherencia, ¿verdad? Segunda parte, la letra B. Quien no triunfa para uno, no sirve para nada. Podría ser, vamos a poner este circulito por acá. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quien no estudia para el examen, no sirve para estudiar. Tampoco. Quien no piensa para pensar, no sirve para pensar, mucho menos. Bueno, esta frase es la alternativa C. Quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Que, como te decía hace un momento, es una frase muy usada en las diferentes promociones. Ahora, otro tipo de oraciones incompletas son las oraciones temáticas, ¿no? En este caso, se te van a presentar áreas específicas del conocimiento, es decir, se te van a presentar diferentes tipos de temas, que son los temas que tú llevas en el colegio, ¿no? Puede ser de historia, de biología, de geografía, de matemática, de física, de química,
¿no? Personajes ilustres, biografías, cultura general. Ahora, acá se requiere que tú tengas un conocimiento adecuado del idioma y de un mediano nivel cultural, ¿no? Así como también la información propia que tú vas adquiriendo satisfactoriamente a lo largo de tu primaria y también en la secundaria, ¿no? Ahora, la idea es que no hay que esperar hasta la secundaria para que tú tengas ese tipo de información, porque ahora con el internet y con el avance de la tecnología, uno está prácticamente absorbiendo conocimientos las 24 horas del día. Por eso es que se les llaman oraciones temáticas, porque hablan de un tema en particular. Vamos a ver algunos ejemplos. Si vosotros ayudar sería magnífico, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata. Si vosotros pudiste ayudar sería magnífico. Como que no hay una coherencia porque el castellano que está empleando es un castellano antiguo. Si vosotros pudiéramos, bueno, la palabra pudiéramos no tampoco es un tipo de conjugación, entonces también se va. Si vosotros pudiéramos ayudar sería magnífico. Mis pudiéramos sí existe, exacto, pero al utilizar la parte vosotros con pudiéramos son dos léxicos totalmente diferentes. Mientras uno es un castellano antiguo y elegante, el otro, lo que es la alternativa C, es un castellano moderno, al igual que la alternativa B. Si vosotros pudieras ayudar, no concuerda. Entonces la clave, la respuesta correcta sería la A, ¿no? Si vosotros pudierais ayudar, sería magnífico. ¿Por qué? Porque tanto la palabra vosotros como pudierais eh, hablan en un castellano antiguo, que generalmente ya no se usa. Sí se usa, por ejemplo, en países como España, todavía se usa, pero acá en América Latina se ha perdido, ¿no? O se ha cambiado el vosotros por ustedes. Tenemos la segunda parte. Haré lo que pude y aún así se molestaron, ¿no? Como que no. A ver, haré lo que pude y aún así se molestaron. Eh, bueno, haré es correcto, no, bueno, haré lo que pude y aún así se molestaron, ¿no? Hice lo que pude y aún así se molestaron. Bueno, entonces acá tenemos la respuesta, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios para que nosotros podamos desarrollar oraciones incompletas? Bueno, para desarrollar oraciones incompletas debemos tener en cuenta tres criterios fundamentales. Primero, la gramaticalidad. ¿Qué cosa es la gramaticalidad? Bueno, consiste en hacer que la oración tenga concordancia y redacción adecuada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el género, el número tiene que ser correcto. Esta condición elemental permite que haya armonía entre las clases gramaticales, ¿no? Entre las oraciones que se te presentan. Debe haber una coherencia. Concordancia es lo mismo que coherencia. Además debemos tener en cuenta la ortografía, el uso correcto de los verbos, de los adverbios, sobre todo, algo que recalco mucho, las tildes, ¿no? Cuando nosotros no colocamos bien las tildes, también solemos equivocarnos en oraciones incompletas. Entonces, hay que tener en cuenta cómo está escrita las alternativas. Por ejemplo, si nosotros nos percatamos en esta oración, la palabra haré está en la B, la C y la D está mal escrita porque está sin H. Recuerda que haré viene del verbo hacer. Entonces acá ya hay una contradicción porque está escrito sin H. Y peor aún, si la palabra haré, recordemos que todos los verbos en tiempo pasado, ¿no? Deben de llevar tilde, igual en el tiempo futuro, ¿ya? Tiempo pasado y tiempo futuro llevan tilde, en cambio en tiempo presente no. Entonces hay que tener eso en cuenta. Por eso es que se habla de una gramaticalidad, porque tiene que haber una concordancia. Ya para eso se te ha enseñado a ti en el transcurso del curso de comunicación. Por ejemplo, nosotros hemos hecho el tema de las tildes diacríticas,
¿no? El tipo de palabras, esdrújulas, sobresdrújulas, graves, dónde lleva la mayor fuerza de voz, si lleva o no lleva tilde, cómo se escribe, con B labial, con V, estamos haciendo grafías en el curso de comunicación. Entonces, todos los contenidos que tú has aprendido en el curso de comunicación lo vas a aplicar en este criterio de gramaticalidad, que no solamente se da en oraciones incompletas, ojo, también se da en otros temas de razonamiento verbal. Entonces, como dice acá, se debe tener en cuenta, además de la ortografía, el uso correcto de los verbos, los adverbios, las conjunciones y no incurrir en los vicios de dicción. Profesor, ¿y qué es incurrir en los vicios de dicción, no? Por ejemplo, si yo te dijera una de las alternativas, en lugar de decir para él, pal, ¿no? Entonces, pa él, ¿no? Entonces, hay un vicio ahí que no se debe de permitir. Vamos a ver un ejemplo. Dice, su gentileza y amabilidad hicimos que se malograra todo. No, si te das cuenta, su gentileza y amabilidad está en singular e hicimos está en plural, por lo tanto la alternativa se va. La alternativa A se va. Su gentileza y amabilidad hizo que consiguiera todo. Podría ser, ¿no? Gracias a su gentileza y amabilidad ha conseguido algo. Su gentileza y amabilidad hicieron que consiguieran todo, ¿no? No va, porque acá está hablando en singular y acá en plural. Entonces se va la A y la C por el momento. Su gentileza y amabilidad permitieron que arreglaran todo. Podría ser también, ¿no? Entre conseguir y arreglar, con gentileza y amabilidad, aparentemente ahorita está en la letra D. Su gentileza y amabilidad indicó que fue no, esos están no. Entre estas dos, estamos hablando entre la C y la D, la que presenta mayor concordancia es la letra D, porque gracias a su gentileza y amabilidad, de repente se arregló una situación, ¿no? Para conseguir algo no necesitas gentileza y amabilidad, necesitas, por ejemplo, esfuerzo, ahínco, empuje, ¿no? En cambio, con gentileza y amabilidad puedes arreglar una situación, ¿no? Entonces, la que mejor se adapta es la letra D. Lo que dice acá, tuya será hoy la beca si hubieras seguido mis consejos. No. ¿Por qué? Porque hubieras seguido, ¿no? Me parece que esta no. A ver, tuya será hoy la beca, no, pues, pero tuya será hoy, son diferentes tiempos, entonces la A está descartada. Tuya sería hoy la beca si hubo seguido mis consejos, no, tampoco, ¿no? Hasta sería está muy bien, pero hubo seguido no es la forma correcta, no hay una coherencia, no hay gramaticalidad. Tuya será hoy la beca si hubiéramos seguido mis consejos, no, tampoco, porque está hablando en singular y acá en hubiéramos habla en plural, por lo tanto la C se va. Tuya es hoy la beca si hubiesen seguido mis consejos, tampoco hay una coherencia, entonces la alternativa que me queda es la E. Tuya sería hoy la beca si hubiera seguido mis consejos, ¿no? Ahí recién hay una coherencia, hay una concordancia, hay una gramaticalidad, hay algo que es lógico. Otro tipo de oración eliminada es la consistencia lógica. La consistencia lógica justamente se refiere a la solidez estructural de la oración, la cual se ve reflejada con los nexos coherentes de sus elementos y en la correspondencia de sus proposiciones. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando tú lees una oración, como habíamos hecho nosotros, hemos leído alternativa por alternativa, siempre te queda esa duda, esa ambigüedad. Eso es lo que se debe de evitar. Por eso se dice que para responder correctamente tienes que leer toda la oración incompleta para que te formes una idea, ¿ya? Entonces, cuando a mí me dan mi premisa, que es lo que está acá en el cuadrado, y me dan mis enunciados, yo tengo que tomarme el trabajo de leer la oración primero, así incompleta como está,
para tener una idea de más o menos de qué tema está tratando. Y luego hacer una comparación entre la premisa con las alternativas, ¿no? Como hemos hecho, hemos leído premisa, alternativa A, premisa, leímos alternativa B, premisa, alternativa C, hasta encontrarle un sentido de coherencia. Otra característica que tienen las oraciones incompletas es la precisión semántica. Es decir, que acá tenemos, niños, que escoger el vocablo más idóneo de acuerdo al significado que éste posee o al nivel de la lengua al cual pertenezca, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el momento en que leemos, vemos que las piezas del rompecabezas de esta oración incompleta van a encajar a la perfección. Por eso es que tenemos que probar alternativa por alternativa, ¿no? Ahora, algo más, niñitos, ¿no? La propiedad del término, por ejemplo, determinará que se elija el más adecuado, ¿no? La alternativa más adecuada, para que ésta se pueda ajustar a tu enunciado, ¿no? Tiene que haber una exactitud, no tienen que haber dudas al respecto. Además, tenemos que entender que una palabra puede tener un valor semántico de carácter denotativo o connotativo, es decir, de forma literal o de forma simbólica. Por eso es que es necesario que nosotros pensemos en la procedencia de la oración, de qué se trata, qué cosa trata de decirnos el enunciado, ¿no? Ver si de repente viene de una obra literaria, viene de alguna noticia, algún artículo científico, algún hecho histórico, ¿no? El aspecto social, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo. Dice acá, quien no para no sirve para, ¿no? Es parecido al primer ejemplo, pero con otras alternativas. Entonces lo que yo más o menos sé que es un refrán, ¿no? Entonces voy a empezar a leer con las alternativas. Quien no alegría para pobreza no sirve para, ¿no? Entonces no hay coherencia. A ver, he tenido que cambiar el ejemplo porque habían errores, ¿ya? He puesto este de acá. Maestro es quien asegura la continuidad de la vida en el hogar familiar. Entonces debe de investigar para poder capacitar. A ver, ¿el maestro tiene algo que ver con la vida familiar? No, no es cierto. O sea, sí capacita, pero no tiene que asegurarse de la continuidad de la vida en el hogar. Entonces, esta alternativa se va. Continuamos. Maestro es quien asegura la continuidad de la vida cultural, de la vida en el hogar cultural. Entonces debe investigar para poder averiguar. No, acá ya se fue, ¿no? Para poder averiguar. No, tampoco, no tiene una coherencia. Vamos a saltarnos a la E. Maestro es quien asegura la continuidad de la vida en el hogar científico. Se dice de la vida en el hogar científico, bueno, entonces debe investigar para poder motivar, no necesariamente en el ámbito científico, entonces también se retira. Maestro es quien asegura la continuidad de la vida en el hogar académico, entonces debe de investigar para poder conducir. No, entonces nos queda la alternativa C. Maestro es quien asegura la continuidad de la vida en el hogar intelectual. Entonces debe investigar para poder enseñar. Bueno, eso es cierto, ¿no? Entonces vemos acá que se cumple, ¿no? Los principios de gramaticalidad, ¿no? La propiedad de término. Vamos a ver ahora algunos ejercicios, ¿ya? Y luego vamos a analizar cada uno de ellos completando las siguientes oraciones incompletas. Dice lo siguiente. A los niños les asusta la de aquel animal. ¿Qué les asustará? ¿La dulzura? No. ¿La lentitud? Tampoco. ¿La pasividad? Menos. Quizá podría ser la pequeñez, ¿no? Yo veo un animal tan chiquititito y me puedo asustar, ¿no?
pero más se adapta lo que sería la ferocidad, ¿no? Entonces acá tenemos la respuesta, ¿ya? Luego dice 2. Como ese día había madrugado, en la noche se sintió un poco, bueno, contento. No, pues el que madruga no se siente contento, está cansado, ¿no? Orgulloso tampoco puede ser, ¿no? Envidioso mucho menos. Despabilado es alguien que ha perdido la noción del tiempo. Pero para perder pues la noción del tiempo tendría que ser alguien que ha bebido demasiado, de repente tiene alguna alteración mental, ¿no? Que no es el caso. Pero dice que ese día había madrugado, por lo tanto, ¿no? Cuando llegó la noche se sintió súper cansado, se sintió fatigado. Fatigado es cansado. A ver, número 3. A causa de las inundaciones se tenía una solidaridad en la zona, como que no concuerda. A causa de las inundaciones se tenía una inspección en la zona, podría ser. A causa de las inundaciones se tenía una vacunación, no hay coherencia. A causa de las inundaciones se tenía una epidemia en la zona, podría ser. Bueno, una sequía no, porque es lo contrario. Mira, vamos a borrar sequía, vamos a borrar vacunación y vamos a borrar solidaridad. Me quedan 2. ¿Cuál de las dos se ajusta mejor al texto y por qué? A causa de las inundaciones, ¿se tenía una inspección o se tenía una epidemia? Lógicamente que es una epidemia, porque, ojo, cuando existen inundaciones, por ejemplo, la epidemia que más ataca es el dengue o la malaria, ¿no? Entonces, eso puede provocar daños bastante severos. Los bomberos llegaron tarde, la casa ya había sido apagada por el fuego. No, pues ¿cómo va a ser apagado por el fuego? Al contrario, el fuego la consume, ¿no? Los bomberos llegaron tarde, la casa ya había sido ensuciada por el fuego. Tampoco. Obstruir es atorar, ¿no? Tampoco. Me quedan 2. Los bomberos llegaron tarde, la casa ya había sido sofocada, ¿no? Pues los que se sofocan en este caso serían las personas que están adentro. Ya había sido devastada, ¿no? O sea, ya había sido consumida por el fuego. Entonces mi respuesta sería la letra E. Continuamos. No se podía subir por esa pared porque le faltaba un peldaño. No, pues. Ahora, las rampas no tienen peldaños. Las calles no necesariamente tienen peldaños. Quienes tienen peldaños son las escaleras. Entonces la alternativa es la D. Al fin de no despertar celos, el interrogado trató de... No, pues, ¿cómo un interrogado va a tener celos? No. ¿Qué sería para el que lo interrogas? ¿Al fin de no despertar antipatías? No, tampoco, pues. El interrogado trató de aparentar serenidad. Se supone que si te están interrogando, te están haciendo un montón de preguntas frente a un juzgado, frente a un juez. Entonces, ¿él qué cosa no quería despertar? Sospechas, ¿no es cierto? Ahí está. No necesitaba de mucho esfuerzo para controlarse, porque su carácter era apacible. Puede ser. No necesitaba de mucho esfuerzo para enfurecerse, porque su carácter era apacible. No, pues hay una contradicción, eso no puede ser. No necesitaba de mucho esfuerzo para engreírse, porque su carácter era pacífico. Tampoco. No necesitaba de mucho esfuerzo para rebelarse, porque su carácter era apacible. No, tampoco.
Entonces me queda la alternativa A, ¿no es cierto? No necesitaba de mucho esfuerzo para controlarse. Era una persona pacífica, tranquila, ¿no? Tranquilo. A ver. Gracias a la suavidad de sus manos pudo efectuar un delicado trabajo. A ver, si mis manos fueran suaves, ¿tendría que hacer un trabajo delicado? No necesariamente. Se va. Gracias a la torpeza de sus manos pudo efectuar... No, pues si fuera torpe, no, si, ni siquiera pudiera realizar un trabajo. Gracias a la hermosura de sus manos pudo efectuar un... No, tampoco, pues. Me queda habilidad y rapidez. Gracias a la rapidez o a la habilidad. A ver qué dicen ustedes, chicos. Hacemos las apuestas. No necesariamente para hacer un delicado trabajo puede ser rápido. Yo puedo hacer un trabajo delicado y demorarme un montón, pero para hacer un trabajo de esa categoría necesito tener habilidad. De lo contrario, no voy a poder hacerlo. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B. Y de esta manera, chicos, hemos visto cómo es que se elaboran las oraciones incompletas, ¿no? Como ves, mediante este ejercicio se ha medido la habilidad que tú tienes para poder organizar ideas. Profesora, y si yo no tengo habilidad, no, pues, todos la tienen. Todo es cuestión de ir entrenándola. Una habilidad, chicos, se entrena, se perfecciona con el tiempo. La habilidad no se estudia, ¿ya? Y no es que no la tengas. Todos tenemos esa habilidad de poder hacer, no solamente oraciones incompletas, sino cualquier cosa, ¿ya? Y ya hemos dicho de que justamente en la oración incompleta se ha suprimido, se ha retirado, se ha quitado uno o más términos para que podamos encontrarle el sentido de coherencia. Recordemos también que para elaborar o para resolver una oración de este tipo, debe haber una gramaticalidad, es decir, respetar los signos de puntuación, respetar la forma de escritura, ¿no? Debe haber también una consistencia lógica, debe haber coherencia y debe haber una precisión, debe haber exactitud. Y hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos básicos para lo que sería el nivel primario. A continuación me vas a sacar tu cuaderno. A ver, saca tu cuaderno. Corre, yo te espero. Apúrate, apúrate. Saca tu cuaderno y me vas a colocar la fecha de hoy. Acá está, mira. 15 de octubre del 2020. Y me vas a escribir de título oraciones incompletas. ¿Ya? ¿Ya lo escribiste? Ya, no esperes. Saca de una vez tu cuaderno y ponte a escribir. Bien. Ahora, después de haber escrito la fecha y el tema, el primer tema del cuarto bimestre, me vas a responder estas tres preguntas. Número 1. ¿Qué es una oración incompleta? Ya lo habíamos visto, mire, justamente está en esta diapositiva. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Para que lo puedas responder. Responde de una vez en tu cuaderno, no esperes a mañana, pasado, responde de una vez. ¿Ya? Número 2. ¿Qué permite el desarrollo de estos ejercicios? Ahí está. Justamente está acá, ¿no? Permite medir la habilidad del estudiante, ¿no? Permite organizar ideas dentro de un contexto lingüístico. Ahí está la respuesta, ¿ya? Número 3. ¿Cuáles son los criterios para desarrollar oraciones incompletas? Habíamos visto varios criterios, ¿no? Uno de ellos era la gramaticalidad, que permite que todo concuerde, que haya armonía, que haya coherencia. Esa es la primera. La segunda, que haya una consistencia lógica, ¿no? Es decir, que la oración manifieste una solidez estructural. Y también la precisión semántica, es decir, escoger el vocablo más idóneo para nuestra oración a eliminar. ¿Ya? Ahí están las tres respuestas. Miren, ¿ya ven? Ya hemos respondido. Después de esto,
Esta va a ser tu nota de cuaderno, vas a pegar la separata de la sesión 19 y vas a desarrollarlo y me vas a hacer la práctica. Eso me lo mandas por foto para la próxima semana. Ya saben que ahora las revisiones son semanales, ya no voy a estar colocando indicaciones, ustedes ya saben. Chicos, bien, eso ha sido todo por hoy, que tengan un buen día, nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao.